Así es, y precisamente para hablarnos más, compartirnos más del contexto sobre esta reunión que está convocando el Papa Francisco y lo que se ve a nivel mundial como una crisis dentro de la Iglesia Católica. Agradecemos mucho que nos tome la llamada Andrés Beltramo, él es corresponsal en el Vaticano de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. Andrés, muchísimas gracias por tomarnos este enlace. Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿en qué contexto podemos entender, tú que estás allá en el Vaticano, este llamado que hace el Papa y estas reuniones que está sosteniendo con diferentes representantes de la Iglesia Católica en todo el mundo? Saludos Ana y Omar desde Roma, donde hoy ha sido un día intenso porque ha habido este anuncio de parte del Vaticano de una reunión que convocará aquí en el Vaticano en febrero próximo, del 21 al 24 de febrero, a todos los presidentes de las conferencias episcopales de los diferentes países. Se trata obviamente de los representantes. Todos sabemos que todos los países del mundo, o quizás en algunos países pequeños, en 2 países o 3 países, hay estas conferencias episcopales, que son las asambleas que reúnen a todos los obispos del país. En el caso de México, la Conferencia Episcopal Mexicana es el órgano representativo que tiene justamente a más de 100 y tantos obispos mexicanos. Bueno, el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, que es el cardenal Robles Ortega, estará participando junto con más de 100 obispos en esta reunión que el Papa ha convocado. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica nuevamente se está enfrentando a un gran debate y una gran polémica a nivel internacional sobre los abusos sexuales contra menores y las acciones que la propia Iglesia ha llevado a cabo para evitar o, de alguna manera, para combatir un flagelo que durante muchos años estuvo tapado, que los mismos papas han reconocido, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, pero que no se ha terminado de aplacar la polémica. En estas semanas, a raíz de lo que ha pasado en los Estados Unidos, la discusión sobre el ex arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, que ha sido alejado del cardenalato en una decisión sin precedentes del Papa Francisco, después de que se reconocieron abusos contra seminaristas y algunas acusaciones de parte de un ex embajador papal en Estados Unidos, Carlos María Villano, directamente contra el Papa, diciendo que el Papa sabía de los abusos de McCarrick y tardó desde el 2013 hasta el 2018 a quitarle, digamos, el capelo cardenalicio. Han generado una gran polémica sobre qué está haciendo el Vaticano y qué es lo que está haciendo la Iglesia Católica en un problema que ya lleva más de 15 años que explotó, porque sabemos que en el 2002, con el caso de Boston, tuvo la gran crisis. Se había pensado que en los diferentes países las conferencias episcopales habían logrado establecer políticas para evitar y para, de alguna manera, subsanar estos problemas. Sí se ha avanzado, pero el Papa Francisco se da cuenta que no es suficiente, que siguen surgiendo casos. Hoy mismo en Alemania salió un informe que es bastante escalofriante, que ya reporta más de casi 4.000 casos, 3.800 casos en Alemania durante 70 años. Entonces, digamos, se reedita la crisis y el Papa Francisco, después de todas estas presiones a nivel internacional para ir más a fondo, decide convocar esta reunión también justamente para dar respuesta sobre este problema que está a la orden del día, que es caliente aquí en el Vaticano. Claro. Andrés Beltramo, me da mucho gusto saludarte, muy buenas noches hasta el Vaticano. Este tipo de reuniones, este tipo de cónclaves, este tipo de encuentros que se da con las conferencias episcopales de la Iglesia Católica, ¿qué tan comunes son? Porque quiero hacerte esta pregunta porque vale la pena contextualizar si esta reunión realmente va a generar cambios en la Iglesia Católica y no sea únicamente un maquillaje con ese tipo de reuniones que parezca que realmente está haciendo cambios ante un problema tan complicado, tan duro, pero que se tiene que resolver en el seno de la Iglesia Católica. Sí, efectivamente. La respuesta es muy simple. Esta es una reunión especial y extraordinaria. Es decir, yo llevo cubriendo el Vaticano casi 13 años y Sí. nunca había visto una reunión como esta. Hay otras reuniones, es más, dentro de un mes hay un sínodo de los obispos que sí se lleva a cabo constantemente, digamos, cada 2 o 3 años, sobre temas muy específicos. Este sínodo se va a realizar aquí en el Vaticano sobre el tema de los jóvenes,
los problemas de los jóvenes. Y ya algunos obispos y cardenales habían escrito al Papa para decirle que cancelase el sínodo y que en su lugar convocase un sínodo sobre la pederastia, sobre los abusos sexuales, porque decían los obispos, no podemos tener cara, no tenemos credibilidad para hablar de los jóvenes cuando tenemos este problema de los abusos. Claro. El Papa ha decidido evitar, que como ya el sínodo de los jóvenes ya está avanzado, ha decidido evitar cancelar porque es deshacer la estructura y más bien llama a una reunión similar, quizás con un poco menos de personas, pero con el tiempo suficiente como para que se presente y se convierta, digamos, en una reunión, y esto es lo que va a marcar el tenor de si verdaderamente cambian las cosas, de que ya no es el tiempo de escribir cartas pastorales y pedir perdón. Ya lo hicieron, ya lo hizo el Papa Benedicto, ya lo hizo el Papa Francisco, lo han hecho muchas veces, lo han hecho los obispos. Esta reunión se está planteando para decir, señores obispos, ¿qué estamos haciendo en cada país para evitar que haya abusos y para tener un protocolo único, o por lo menos que se aplique en todo el mundo, de lo que se ha avanzado justamente para evitar y para prevenir los abusos? Claro. Andrés, yo quisiera preguntarte, bueno, se sabe que ha habido todavía mucho hermetismo en cuanto a la comunicación desde el Vaticano sobre estos temas, han evitado a toda costa, en la medida de lo posible, hablar de ellos. Y bueno, ante la recurrencia y la magnitud de los casos que se han dado a conocer en los últimos meses, pues veo esto, obviamente se ve como una respuesta contundente. Sin embargo, yo te quiero preguntar si ha habido algún otro tipo de comunicación o alguna apertura con los medios y con otros sectores sociales para empezar a tratar este tema, o tendremos que esperar hasta esta reunión para saber un poco más de cómo el Papa Francisco está manejando la situación. El tema de los abusos sexuales son más de 10 años que se habla, no es una cosa nueva. El Papa Benedicto estuvo en Australia, lo estuvo en Australia con él, se reunió con víctimas. Estuvo en Estados Unidos, se reunió con víctimas. Estuvo en Malta, se reunió con víctimas. Dio indicaciones, mandó una carta a todos los obispos diciendo que los obispos deben tener protocolos, se llaman líneas guías, y de hecho en México existen y están vigentes, contra los abusos. El Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, refrendó la tolerancia cero. Él mismo se ha reunido con víctimas en Filadelfia, en Estados Unidos. Se ha reunido con víctimas en el Vaticano y hasta constantemente se ha reunido con víctimas. El problema no tiene que ver con el que se hable del tema. Ya es un tema instalado en la Iglesia. Todo el mundo, en la sociedad, en los medios, están hablando del escándalo, de escándalos que son del pasado y que son una herida que sigue suturando, que sigue, digamos, expulsando pus, ¿no? Entonces, el problema no es tanto el reconocer que esto es un problema. El problema tiene que ver con medidas concretas para que se evite y se termine de purificar todo lo que ya ha salido de la prensa primero, y después los papas no han tenido más remedio que reconocerlo. Claro. Por lo tanto, el Papa había pensado que con lo que había hecho Benedicto XVI y el Papa mismo Francisco reconociendo y actuando en primera persona con algunas víctimas, era suficiente. Él mismo se dio cuenta que no era así, que todavía había episcopados como el chileno, obispos que tenían denuncias y no actuaban, no las sacaban a la luz, no las llevaban a la justicia. Entonces es el tiempo, digamos, que el Papa llame a cuentas a los obispos para que eso que ya desde Benedicto y él está diciendo de colaborar con la justicia, de sacar a la luz, de no tomar, digamos, minimizar las denuncias, se aplique verdaderamente. Por eso decía que ya no es el tiempo de los mensajes. El 20 de agosto el Papa mandó una carta a todos los católicos del mundo diciendo justamente eso, que no se han aplicado las medidas que el Vaticano había hecho como recomendaciones. Por eso lo que se espera ahora es que se dé un paso más y se obligue, o de alguna manera se logre, que los obispos verdaderamente terminen con cualquier tipo de minimización sobre las víctimas y cuando tengan una denuncia actúen con contundencia. Claro. Bien, pues muchísimas gracias por este enlace. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Roma y estaremos en contacto para seguir platicando de este y más temas. Gracias. Mariana, muchas gracias. Un saludo desde el Vaticano.